Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Y ahora sí, vamos a mirar lo que para muchos es o se considera el manifiesto del cristianismo contemporáneo acerca de la oración en lenguas. Hemos estado disertando en las semanas pasadas cómo el libro de Hechos no es un libro correcto o adecuado para enseñar o justificar, tal vez debo decir, la oración en lenguas en la iglesia contemporánea en la forma en que se está celebrando. Hemos indicado que hay 3 casos nada más en todo el libro de Hechos que documenta Lucas y que solamente se menciona a un minúsculo grupo de personas que cuando recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas. Las miles y miles de personas que de alguna forma documentó Lucas no hablaron en lenguas. Y hemos explicado por qué razón se les concedió el don de lenguas y qué tipo de lenguas. Así que pienso que eso lo hemos explicado a fondo con las Escrituras, no con especulaciones. Y si quiere informarse, lo invito, vayan y escuchen otra vez las charlas ahí, porque están con lujo de detalles, con pasajes. Usted puede sentarse con un cuaderno, con la Biblia abierta, e ir verso por verso y seguir la exégesis y entonces saque sus propias conclusiones acerca del tema. Pero entonces acá ya Corintios es el pasaje, digamos, que es el corazón del debate, especialmente el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero resulta que antes de entrar a analizar esto, y este es el gravísimo error que cometen las personas que abren Corintios, en cuanto a este tema de profecías y lenguas, los dos van de la mano. Porque se ponen a enseñar la justificación del don de lenguas en la forma explosiva que se ha dado en los últimos años en la iglesia, incluso a tal punto de que se cuestiona la salvación de alguien si no habla en lenguas. Y se considera el capítulo 14, pero analizándolo sin mirar el contexto de toda la carta de Pablo a los Corintios. Y esto no solamente tiene que ver con la carta de Pablo a esta gente, pero cualquier libro de la Biblia. Nosotros agarramos ahora no solo capítulos, pero ahora vamos a los versículos y los arrancamos de contexto sin preocuparnos en un análisis del autor, sus intenciones, cuál es el tema central, cuál es el tema del libro, digamos, donde está encajada esa idea. Todo eso lo tiramos por la ventana y simplemente agarramos un versículo nada más y tejemos dogmas o sistemas teológicos ahora, como esto que estoy mencionando, basados en asunciones y especulaciones que para mí personalmente son baratas, porque eso demuestra una falta de interés por estudiar las Escrituras, sentarse y gastar tiempo, horas estudiando en oración y en la Biblia, y la irresponsabilidad de ir y decirle al pueblo cosas que Dios no dice. Y esto se zafarán en este plano de existencia. Estos pastores, apóstoles, profetas, póngale el nombre que usted quiera, ya indicado, zafarán en esta vida, pero en la próxima van a tener que dar cuenta al Señor de los señores por un uso irresponsable de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que, en primer lugar, antes de entrar a analizar capítulo 14 de Primera de Corintios, es ver todo el contexto de la carta, con el fin de apreciar en una forma correcta qué está diciendo el apóstol Pablo, que es el autor, a esta gente, y cómo se debe aplicar lo que Pablo dice a esa gente hace 2000 años atrás a la iglesia contemporánea. Primero hay que entender lo que Pablo está diciendo. Y una vez que hemos agotado todos los ángulos y entendemos a dónde quiere llegar este hombre y por qué escribió eso, es que entonces ahora podemos hacer una aplicación correcta o bíblica de esas enseñanzas a la iglesia
del siglo XXI. Eso de que nosotros agarramos los pasajes bíblicos según cada denominación, llámese bautista, presbiteriana, pentecostal, católica, qué sé yo, lo que ustedes quieran, y que cada uno, según la camiseta que tiene, va a interpretar el pasaje bíblico como le caiga, o como le parece, o como se ajusta a su denominación, eso está mal. La verdad es lamentable eso. Nos ponemos la camiseta del equipo de fútbol al que pertenecemos y entonces empezamos a maniobrar las escrituras para hacerle decir a la Biblia lo que nos parece a nosotros que encaja con nuestra denominación cristiana. Cuando los escritores de la Biblia, que recuerden fueron inspirados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no fue un antojo de ellos, es Dios tratando de darnos verdades que parten o emanan del corazón y de la mente de Dios. Cuando estos hombres entonces fueron vehículos utilizados para darnos esa revelación, escribieron mensajes específicos. No dispararon balines al aire y que cada uno agarre la bolilla que le parece. No, el mensaje de Dios fue específico. No es un asunto de matices y complejidades como hacen en la actualidad. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 33 de Primera de Corintios, dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y note que dice luego, como todas las iglesias de los santos. O sea que este asunto no es solamente que tiene que ver con la iglesia de Corinto, sino con cualquier iglesia que pertenece al Señor Jesucristo. Y claro, alguno que es más exégeta me va a decir: momento, pastor, perdone, pero esa declaración en ese verso 37 es la introducción a lo que viene después, ¿no es cierto? Hay un problema ahí con las mujeres y entonces Pablo lo está abordando. Sí, es cierto, desde el punto de vista exegético, Pablo, vamos a ser justos con esto, porque ahora que sale en video, alguien puede saltar y hacer la crítica. Es verdad, esa declaración introduce lo que viene después. Pero atención, Pablo está diciendo esto porque hay un desorden en la administración de la iglesia y entonces está haciendo una declaración que es absoluta. Entonces esa declaración no solamente rige lo que viene después del verso ese 37, sino que también abarca todo lo que es la conducta irresponsable que se estaba dando dentro de la iglesia de Corinto. Así que en una forma específica introduce lo que viene, pero en una forma más general esto se aplica a toda, no solamente la carta de Pablo a los Corintios, pero a toda la vida cristiana. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, de errores, de mezcolanzas. Y eso, por eso dice este hombre, se aplica a todas las iglesias. Vale la aclaración. Nosotros somos los que no tratamos de entender a los autores, sino que lo que hacemos es que los autores nos entiendan a nosotros, haciendo cualquier desbarajuste con la interpretación bíblica. Y en este tema de la oración en lenguas, este es un asunto serio, y no solamente serio, pero peligrosísimo para la iglesia contemporánea. En su momento les voy a ir explicando por qué es peligroso. Así que voy a ir preparando el terreno, estoy pavimentando para que entiendan bien el capítulo 14 a los Corintios. Nos dice una página carismática, y déjeme acá hacer otro paréntesis. Estoy de acuerdo con un gran escritor en la actualidad, D.A. Carson, algunas cosas no, pero algunas cosas sí, en donde él menciona que la palabra carismático no es la más apropiada, porque todos somos carismáticos. Tiene que ver con los dones, y todos los cristianos tenemos dones. Así que en un sentido genérico somos todos carismáticos. Pero yo reconozco que tengo que evolucionar en algunos términos que estamos acostumbrados a usar, palabras que se han hecho populares y no son las más adecuadas. Así que yo quiero aclarar esto. Cuando uso el término carismático no estoy tratando de hacer una discriminación, estoy tratando simplemente de usar un término popular que se refiere a cierto sector del campo evangélico, pero no lo digo en forma derogativa, con falta de respeto. Quiero que entendamos eso, Así que voy a usar el término carismático porque es el popular, pero reconozco que tiene que ser revisado por los teólogos y maestros y predicadores, y tal vez reemplazarlo por algo más apropiado, más adecuado. Entonces, en una página carismática,
así, habiendo hecho la aclaración, dice esto, y escuchen bien, esto lo saqué literalmente de lo que dicen esta gente. Cuando un cristiano recibe el bautismo en el Espíritu Santo, normalmente empieza a hablar con unas lenguas sencillas. Ahora, hablando de lenguas, Ahora, cuidado con esto. Ya de por sí, noten ustedes que si me prestaron atención en lo que hemos desarrollado, esa declaración está arrancando mal. Porque asume entonces que toda persona que recibe el Espíritu Santo ha de hablar en lenguas. Y esa premisa es incorrecta. Por lo tanto, si yo tengo dos dedos de frente y me doy cuenta que esa tesis arranca mal, todo lo que siga después, todo lo que vayamos construyendo sobre esa tesis va a estar mal, porque la base está quebrada, la base está rota, es falsa y es antibíblica. Porque ya indicamos entonces que más bien lo que nos dice Lucas en el libro de Hechos es que toda persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo normalmente no empieza a hablar con lenguas angelicales o como le llaman en la actualidad. Así que cambiaron la idea. Lo que Lucas nos dice es que el patrón es que no hablan, pero en esta definición dicen que todos hablan. Normalmente, es decir, hay casos excepcionales donde las personas no hablarán. Recuerden, Lucas dice todo al revés. Así que tiene que asumir usted a quién le hacemos caso acá, a Lucas o a estos promotores de estas ideas. Pero no termina ahí. Fíjese lo que dicen. Solamente cuando comenzamos a hablar esas lenguas sencillas, solamente empezamos usando una vocal o dos o un par de consonantes. Así que fíjense en cómo se va tejiendo la idea. Es decir, que la persona que recibe el Espíritu Santo normalmente va a hablar, a recibir el don de lenguas, pero esa persona va a comenzar a hablar una vocal o una consonante. Ahora dígame usted una cosa. Trate de hablar con una persona, sea Dios o sea un ser humano, usando repetidamente una vocal y una consonante. Y dígame si usted puede tener una conversación. Dicen dos vocales o dos consonantes. Bueno, a ver, vamos a pensar un poco, seamos justos. Podemos armar la palabra, qué sé yo, a ver, mamá. Entonces, ahora sí, escuchamos hablando en español, a un chico decir mamá y entendemos lo que está diciendo el chico, pero trate de mantener una conversación. Usted puede asumir que está diciendo mamá, me duele el estómago, mamá, tengo hambre, mamá, cámbiame los pañales. Mamá, quiero dormir o no quiero dormir, pero todas esas son las conclusiones que uno hace, pero usted no puede mantener una conversación con alguien usando esas simples palabras. Luego agregan, pero cuando más ora, más vocales y consonantes empieza a usar y sus palabras empiezan a sonar como un idioma. Y entonces viene el sensacionalismo, un idioma celestial, un lenguaje espiritual, un lenguaje maravilloso. Y la gente dice, amén, aleluya, bendito Dios. Y entonces le piden al Señor que les dé ese idioma. Vamos, querido, por favor, ¿por qué no maduramos un poco? Cuando la Biblia dice que Dios da un don, lo da. No vamos a encontrar a Dios dándole el don a cuentagotas. No va a encontrar un solo pasaje bíblico donde se manifiesta una cosa así. Esa es la conclusión que hace la gente. Pero eso no es la conclusión que nos hace la Biblia. Imaginen ustedes que el Señor levantó personas, le da el don, el don de predicar. Pero hoy le voy a dar este domingo al predicador un poquito del don, para que diga un par de vocales. La otra semana le voy a dar otras vocales más. ¿Se dan cuenta de dónde vamos a parar con esto? Que Dios da dones así de a pedazos, de a cuentagotas. Cuando nosotros vamos a el episodio en el libro de Hechos, notamos que cuando los hombres hablaron en lenguas, hablaron dos vocales, tres vocales y un par de consonantes. ¿De dónde sacamos ese concepto? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que hay gente que escucha a estos individuos y seguimos la enseñanza de estos hombres que ni se gastan en investigar qué es lo que tiene que decirnos la Biblia? La carencia de seriedad y de reverencia por la palabra de Dios es pasmante, francamente.
Ahora, fíjense, y yo pienso, ¿no es cierto?, cuando miramos, a ver, cuando vamos al libro del Génesis, Dios le dio a esta criatura que todavía no tiene ninguna experiencia, recién está hecho. Y cuando le da el idioma al hombre, le da un idioma completo. Usted no va a encontrar que en el libro del Génesis Dios le dio a Adán 2 vocales y 2 consonantes. Porque este hombre dice que cuando le trajo todos los animales le puso nombres y tenemos todo un vocabulario. Y cuando vamos al libro de Génesis y vemos cómo Dios conversa con este hombre y el hombre conversa con Dios, hay un vocabulario, tiene sentido. ¿Cómo es posible que estas personas nos digan de que existe un vocabulario tan simple cuando las Escrituras nos muestran todo lo contrario? Es cierto, cuidado, que Pablo dice en el capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En el mismo capítulo, verso 14, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Es verdad que dice el escritor, pero noten que en ningún lugar de todo eso que nos dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 14 de Corintio, hace mención de una dinámica progresiva de adquisición, de un mejoramiento del idioma cuando se trata de la oración. ¿Cómo sacamos esa conclusión? Díganme ustedes. ¿Cómo miramos nosotros el capítulo 14 basado en esas 2 declaraciones donde se habla de la oración en lenguas y no que otro versículo más, porque el resto es una reprensión por parte de Pablo y ahora se lo voy a probar bíblicamente? Pero en definitiva, ¿cómo hacemos para llegar a esa conclusión descabellada? Yo francamente no lo entiendo. Entonces tenemos que tomar nota de lo que dice el apóstol Pablo acá, en el versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tome nota de lo que está diciendo Pablo. No sean infantiles. Solamente un chico espiritual se cree los cuentos que le meten hoy en la iglesia llamada cristiana, y que a mi juicio, francamente, de cristiana no está mostrando nada. Es puro paganismo. Y yo sé que esta es una acusación seria. Pero al pan, pan y al vino, vino. Hay que empezar a ponerle las cosas, nombre a las cosas, para que el pueblo cristiano se despabile de una vez y empiece a andar como corresponde. Entonces, cuando se trata de este tema, por favor, hagámosle caso al apóstol Pablo y veamos qué cosas tenemos que corregir de nuestras creencias contemporáneas y volver a las bases. Volver a conducirnos y a manejar la iglesia como corresponde, como nos indicaron estos hombres de Dios, que hablaron movidos por el Espíritu Santo para que la iglesia de Cristo sea un testigo fiel de su gracia, de su poder, de su gloria en este mundo que está perdido. Recordemos una vez más, si se quiere, váyanse un poquito ahí a 2 de Corintios, en el capítulo 11, versos 3 y 14, Pablo está hablando acerca de algunos que se habían metido adentro de la iglesia a predicar cualquier cosa. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, porque les viene el fin, dice, será conforme a sus obras. Atención con esto. Acá hay 2 palabras que a mi juicio son fundamentales en todo esto que dice el apóstol ahí en esos 2 versículos. La primera es la palabra fraudulentos, dolios, es en griego, engañar. Y hace referencia primariamente a la carnada que se pone en el anzuelo de un pez. Eso es algo fraudulento. Al pez le tiramos algo que lo hacemos para engancharlo, para engañarlo. El pez que no entiende, un animal bruto, ve ahí colgando la lombriz y ¿qué hace? Dice comida para el loro o para el pez y se traga el anzuelo y todo. Y así lo sacamos, ¿no es cierto? Va a parar a la sartén. Bueno, eso es lo que están haciendo los falsos exponentes, los falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos. Lo que hacen es tirar la carnada, suena bien, es muy excitante lo que promueven, y entonces ahí vamos los incautos y mordemos el anzuelo y nos tiran para afuera. En lugar de estar en la verdad, caemos en el error. Una palabra importante. Y luego la palabra disfrazar, que noten ustedes, aparece 3 veces. Así que Pablo, al
empujar esta palabra, la repite 3 veces en los 3 versículos, creo que, sí, bien digo, 3 versículos, del 13 al 15, pienso yo que es importante para él. Y la palabra metaschematizo quiere decir cambiar de apariencia, disfrazarse. Quiere decir que lo que usted va a ver adelante suyo es un ministro de justicia. Y es cierto, esta gente dice todas estas barbaridades y la gente dice, pero si es un hombre de Dios. Bueno, mire, ¿sabe una cosa? Si una persona dice que es un ministro de Dios, pero juega con las Escrituras, no es un ministro de Dios. A mí me van a perdonar, pero no se puede mezclar las cosas. Un hombre que no tiene reverencia y temor por las Escrituras y le hace decir a la Biblia descaradamente lo que se le da la gana, ese hombre es un falso apóstol de Cristo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, es un falso exponente y hay que salir corriendo y no morder el anzuelo. Porque es el diablo el que maneja esto, es lo que nos dice este hombre. Una apariencia de justicia, pero en realidad son obreros que lo que tratan es destruir el cuerpo de Cristo. Y noten ustedes que si engañan, disfrazándose es porque hay pueblo para ser engañado. Si no hubiese pueblo para ser engañado, ni se molestaría en hacer este tipo de triquiñuelas, tanto Satanás como los falsos exponentes, que son sus ministros. Y la iglesia está llena de esos ministros falsos. Así que cuidado, el diablo puede engañar y créame, el diablo sigue y está engañando a mucho pueblo en materia de interpretación bíblica y este tema es uno de ellos. Recuerden las palabras de Jesús, esto no es algo nuevo, en el capítulo 24, versos 24 y 25, respecto a las señales antes del fin del mundo. Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y luego termina diciendo, ya os lo he dicho antes. Y ¿sabe una cosa? Yo personalmente pienso que en este cuadro que está pintando el Señor acá, está hablando con la iglesia todavía en el mundo, porque está mencionando a los escogidos. Y cuando la iglesia sea arrebatada ya no va a haber escogidos, ya está. Después viene el juicio. Así que vendrán estos individuos, dice, y harán grandes maravillas. Dejará a la gente pasmada al ver los milagros y las maravillas que hacen. Y entonces, dice, serán para engañar. Y ¿sabe una cosa? Hoy muchos escogidos están siendo engañados. Ven señales y maravillas que se hacen en la iglesia y entonces, por supuesto, van detrás de todos estos gurúes que se levantan en la actualidad. Para nosotros entender bien lo que Pablo dice acerca de la oración en lenguas, tenemos que entender bien el contexto de toda la carta a los Corintios. Si no, como sucede con Hechos, vamos a hacer conclusiones descabelladas haciéndole decir a Pablo cualquier cosa, menos lo que realmente quiso decir. Ante todo, tomen nota de lo que dice el apóstol Pablo, otra vez ahí en el versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, si alguna persona cree que porque tiene don o dones es más espiritual que otro, si alguien realmente se siente con esa autoridad, dice, reconozca, por lo menos, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, cuidado con esto, nos está parando en seco. Cualquiera, y por cierto hicieron esto, cuestionaron la autoridad apostólica de Pablo, ya lo vamos a observar. Pero Pablo dice, si alguna persona que se cree espiritualmente maduro, reconozca que lo que yo les estoy diciendo a ustedes no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. Ojito con esto. Quiere decir que si Primera de Corintios me está diciendo algo acerca de la administración de los dones y yo por cuestiones de experiencias o no sé qué agenda tenemos, echamos las enseñanzas a un lado, bueno, tú estás desobedeciendo a Cristo, el Señor de la iglesia, no a Pablo, no a este que te está hablando, sino al Señor de la iglesia. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, ahí está. Por eso este hombre aclara, cuidado, dice, reconozcan que lo que yo les estoy diciendo viene de parte del Señor Jesucristo directamente. Muy bien, esto es preliminar. Vamos a mirar un poquito de historia. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo pasó por Atenas, tuvo un encuentro ahí con algunos filósofos populares en aquel entonces?
la filosofía tuvo un cambio bastante radical en esta época. Los epicúreos y estoicos eran un grupo de personas que debatían, tenían ciertas ideas diferentes el uno al otro. Pablo, había una plaza allí donde discutían los expertos, y Pablo en Atenas comenzó a discutir con estas personas. Eso después está en el libro de los Hechos. Pablo disertó de una forma muy hermosa en ese lugar. Pero entonces va a cruzar el mar y va a cruzar a la ciudad de Corinto, que está más o menos al sur de Macedonia. Allá en el libro de Hechos 18:1 van a encontrar ese relato de Pablo. Esto fue en el segundo viaje misionero de Pablo, hizo 3, y entonces en el segundo fue que pasó y fundó la ciudad de Corinto. Corinto es una ciudad de cultura griega, amantes de la sabiduría, un poco más pragmática, no tan intelectual como Atenas, pero de todas maneras con ese arraigo a la filosofía. Y hasta cierto punto en la iglesia de Corinto había personas que anhelaban la sabiduría, y por eso Pablo en el capítulo 13 tiene que hablar un poco acerca de capítulo 1, verso 18 en adelante. Pablo tiene que hablar, no vamos a entrar en detalles ahora de eso, pero sí, 18 en adelante, de cómo él se había acercado a esta gente a predicarles no con sabiduría humana como hacen los filósofos. Dice: yo vine con poder de Dios y un mensaje claro, sencillo, al grano, para que la gente entienda que Dios se había acercado. No había complejidades y embrollos en la predicación del apóstol Pablo. Algunos dijeron que la palabra de Pablo era muy sencilla, no tenía el peso, la altura intelectual, la profundidad que tenían los filósofos griegos, y por eso lo cuestionaban. Y los judíos, bueno, ya sabemos que los judíos no lo podían pasar a Pablo porque había sido un traidor. Así que más o menos eso es lo que tenemos en cuanto a cultura con esta gente. Es muy importante la ciudad desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Era un centro que atraía gente de todos los lugares del mundo, había un mosaico de etnias. Se celebraban los Juegos del Istmo, que eran prácticamente secundarios o segundos a los Juegos Olímpicos famosos en aquel entonces. Y desafortunadamente, por la idolatría que disfrutaba esta ciudad, había una cantidad enorme de templos, tanto en Atenas como en Corinto, y en realidad en todas las ciudades griegas, Éfeso también, que es más del Asia Menor. La inmoralidad en la ciudad llegaba a límites, pero megalomaníacos. Era una cosa de locos lo que hacía la gente en la ciudad de Corinto. Y como viajaban, había todo un servicio a la inmoralidad, a la lujuria, a la lascivia, un desenfreno total. Para que ustedes más o menos se den una idea de las cosas que se vivían en esta sociedad, en el capítulo 6, verso 9, aborda un problemita que quiere que se corrija. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ojo con eso, ni los que se echan con varones, puntos suspensivos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Toma nota, es por inducción, pero Pablo nos está diciendo, nos está pintando qué se practica en la sociedad de Corinto, y dice: ustedes ya fueron lavados, pero en una época ustedes estaban metidos en ese embrollo, en esa conducta. Así que observamos otra vez, en forma indirecta, qué tipo de sociedad era la de donde estaba insertada esta iglesia que había plantado el apóstol San Pablo. Ahora, algunos no quieren admitir, desafortunadamente, que la sociedad influye fuertemente sobre la iglesia, y estoy totalmente en desacuerdo. He leído un poquito acerca de la historia de la iglesia, y cada sociedad, cada generación ha ejercido un impacto y una influencia tremenda sobre la iglesia de ese momento, de esa generación. Y hoy pasa lo mismo, en la forma de conducirnos, la forma de vestirse. La sociedad tiene una fuerza tremenda sobre la gente, y cuando vienen a la iglesia vienen trayendo muchas veces algunas de las costumbres que se practican dentro de una sociedad dada. Así que
No debería ser la práctica en la iglesia, eso es cierto, pero la conducta moral de la sociedad afecta a los creyentes y son constantemente tentados. El capítulo 1, verso 2, el apóstol dice, gracias a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Quiere decir que en una sociedad infectada como la de Corinto, el Evangelio lo que hizo fue cambiar a estas personas. Dios los llamó y los rescató de ese ambiente poluto, sucio, corrompido, inmoral. Pero, aunque sucedió así como dice Pablo en el capítulo 1, verso 2, dentro de esta iglesia de Corinto, sin embargo, existía el flagelo del pecado. Había cosas terribles que se estaban haciendo dentro de esta congregación. Por eso, insisto, la sociedad impacta a la iglesia. Debería ser al revés. Pero la realidad es esa. No solamente en el primer siglo, pero está sucediendo en el siglo XXI también, y creo que con más fuerza. En una carta anterior, que, qué sé yo, desafortunadamente se perdió, no nos llega, Pablo ya puso de manifiesto problemas que no se estaban resolviendo. Dice en el verso 9 del capítulo 5, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con el fornicario de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No estoy diciendo que no se sepa, porque al fin y al cabo la iglesia tiene que ser testigo a ellos. Pero lo que dice es, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni unos... Noten ustedes lo que está escribiendo Pablo. En una carta que no nos llega, está diciendo, señores, ya les escribí a ustedes que no tengan comunión con una persona que supuestamente siendo cristiano está viviendo siendo un pagano dentro de la iglesia. Un hombre que no es salvo. La iglesia había metido la pata y estaban teniendo comunión con gente de afuera. Y Pablo ahora está escribiendo esta carta que tenemos, que sería la segunda, que tenemos como primera, desde el versículo 1 al 18, tratando de reprender la inacción por parte de estas personas de refrenar a un tipo que estaba practicando el incesto dentro de esta congregación. O sea que Pablo les está diciendo, a ver señores, ¿qué parte no entendieron? En la primera carta les dije, paren con ese asunto. Y ahora tiene que volver a escribirles. Llegaron hermanos de los de Cloé, dice en el capítulo 1, dando información. Mira, Pablo, ¿sabes qué? Vos mandaste la carta tirándoles la oreja, pero no te dieron ni 5 de la hora. Y entonces Pablo se siente y escribe la segunda diciendo, ¿pero a ustedes qué les pasa? ¿Qué parte no entendieron, señores? Andaba mal la iglesia de Corinto. Dígame una cosa, ¿no es inmoral usar mal la Biblia? ¿Es inmoral usar mal la sexualidad? Pero no está mal usar mal la Biblia. Bueno, déjeme decirle que si usar mal la sexualidad, y Pablo lo dice aquí, si eso está mal, es inmoral y quizás más inmoral usar en lo espiritual la Biblia para que se adultere la palabra de Dios y para que el pueblo fornique espiritualmente en cuanto a las cosas de Dios. Esto no es un juego, ¿eh? Esto es un asunto muy serio. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Porque estos hermanos, a ver, eran gente ejemplar. Es decir, cuando les escribe Pablo es para darles un aplauso puesto de pies diciendo, muchachos, ustedes van fenómeno, sigan así, son un ejemplo a todas las iglesias y creo que van a seguir siendo ejemplo en la historia. Ustedes, la verdad, les tienen que dar un Oscar, porque son bárbaros. El único Oscar que le pueden dar es al articismo que había en la iglesia, porque realmente iban pero como la mona.
Pablo no les está escribiendo para darles un aplauso a esta gente. Es cierto, algunos saltan y dicen, pero pastor, mire lo que dice el capítulo 1, verso 4. Bueno, en el capítulo 1, verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, pastor? Era una iglesia privilegiada. No, mi querido, perdóname, entiendes mal las cosas. Pablo le está dando el aplauso a Dios. Le está diciendo a Dios gracias, que les dio todo lo que una iglesia necesitaría para ser un ejemplo. No le está dando un aplauso a los hermanos de Corinto. Dice, yo le doy gracias a Dios, que a ustedes no les falta nada, que Dios les proveyó incluso más quizás que otras congregaciones. No les falta ningún don. Tendrían que haber sido un pedazo de cielo en la tierra. Pablo le está dando el crédito a Dios, no a los hermanos de Corinto. El resto de la carta es una severísima reprensión a toda esta gente. En el capítulo 11, por ejemplo, tratando un problema que había dentro de la iglesia, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Déjeme hacerle un survey de cómo funciona la iglesia de Corinto, y dígame usted si es un ejemplo. Capítulo 1, versos 10 al 11, había severas divisiones partidistas en la iglesia, denominaciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Apolos. Dice este hombre, os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Verso 11, hay entre vosotros contiendas. 2, capítulo 3, versos 10 al 11, estaban sobreedificando mal sobre el fundamento apostólico. Dice este hombre, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy tenemos a los apóstoles, movimiento apostólico contemporáneo, es una farsa. Ya expliqué con Efesios, en el capítulo 2, que las Escrituras nos dice que los apóstoles y profetas pusieron la base del edificio, la base del fundamento, y luego Pablo dice, nosotros sobreedificamos encima. Pero el señor Wagner nos dice, no el Wagner de nuestra iglesia, dice que estamos todavía poniendo fundamento en la iglesia, háganme el favor. Quiere decir que hace 2000 años que estamos poniendo el fundamento, no hemos puesto un solo ladrillo del edificio de Cristo en este mundo. ¿Y qué estuvimos haciendo durante todo ese tiempo? Durante 2 milenias. El fundamento ya se puso. La iglesia tiene que edificar arriba de ese fundamento. El de los apóstoles, no los apóstoles de ahora, sino aquellos hombres que fueron elegidos para poner las bases de la fe. Pero ya en aquel entonces, a mediados del primer siglo, noten que había personas que empezaron a poner otro fundamento distinto que el que habían puesto estos hombres de Dios. Y todavía estaban vivos. Pablo es el que está escribiendo la carta. Capítulo 5, no juzgaban los casos de inmoralidad debidamente. Ya lo dije, versículo 1 al 18. Capítulo 6, versos 1 al 11. Había pleitos entre los creyentes en las cortes públicas. Dice Pablo, pero ¿no pueden ustedes arreglar en la iglesia los problemas entre ustedes? ¿Tienen que ir a los paganos en vez de ir a buscar la justicia de Dios? ¿No pueden soportar el agravio si alguien los ofendió? ¿Que se levantan con soberbia los unos a los otros? ¿Entregaban sus cuerpos al libertinaje sexual? Capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos ahí en el capítulo 7 problemas con los matrimonios. ¿Cómo puede ser que en un hogar cristiano tengan problemas las parejas? ¿Cómo le mostramos al mundo que el evangelio funciona? ¿Cómo puede ser que tu marido le falte ese respeto a tu mujer o tu mujer le falte ese respeto a tu marido? ¿Dónde se vio eso? ¿Con qué cara salimos al mundo a hablar de que Cristo transforma las vidas?
Corinto era un desastre. En una sociedad de fornicación y adulterio, los hogares estaban funcionando mal. Y Pablo tiene que entonces escribir. Le mandaron allí algunas preguntas. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Le dijeron, Pablo, necesitamos un poco de consejo acá de cómo manejar los hogares, porque hay algunos matrimonios en la iglesia que funcionan mal. Y Pablo tiene que entonces escribirle para darles algunas indicaciones. Capítulo 8, había problemas con el consumo de alimentos consagrados a los ídolos. Capítulo 9, había desobediencia y anarquismo a la autoridad apostólica. Capítulo 10, había grotescos casos de idolatría en la congregación. Lean después en casa, van a ver que esto no me lo estoy inventando, está ahí. Capítulo 11, había problemas con las vestimentas de las mujeres. Si eso no es un problema hoy, dígame, mi querido, van a la iglesia, ahí tenemos para disertar horas de cómo nos vestimos en la actualidad para ir a la iglesia. Un desastre. Capítulo 11, versos 17 al 34, había problemas de administración de la cena del Señor. En vez de honrar a Cristo era cualquier cosa, hasta borracheras se daban en esas reuniones. Capítulo 12, había una interpretación pero terrible y temeraria acerca de la recepción de los dones espirituales. Capítulo 13, había un amor que no era genuino en la iglesia, era una hipocresía. El único amor que había era el amor propio. Personas que decían, porque yo tengo el don de profecía, el don de lengua, soy mejor y más espiritual que los demás, soy más maduro en la fe. Como en la actualidad, personas que tienen con desfachatez de decir que algunos no tienen la salvación porque no hablan en lenguas. Y se consideran que son superiores a los demás que no han recibido el don de lenguas. Capítulo 14, se usaba indebidamente y desordenadamente los dones de profecía y el don de lenguas. Capítulo 15, había quienes cuestionaban la doctrina de la resurrección de Cristo y por ende la futura resurrección de los creyentes. Y por último, capítulo 16, acá sí no puedo dar en el clavo, pero creo, Pablo habla un poco de las ofrendas, esta es mi opinión personal, puede que esté equivocado, acépteme ese desliz, pero creo que aún en la administración de las ofrendas no se estaban haciendo bien las cosas. Y no me extrañaría, Pablo dice, cuando junten la ofrenda, háganlo de esta forma y da una indicación. Eso quiere decir que, me llama la atención, otra vez, si Pablo con toda la bronca que está tirando, habla de las ofrendas, no creo que en el contexto es para decirles, en esto solamente andan bien. No, me parece que siguiendo la lógica, tampoco en eso estaban andando bien. Desafortunadamente no puedo asegurarlo porque no hay suficiente información, por eso prefiero dejarlo en la opinión personal mía que puede estar equivocada. Pero lo otro, lea 1 Corintios. Con razón el apóstol Pablo termina la carta diciendo en el capítulo 16, versos 13 y 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No son palabras de ánimo, le está diciendo, señores, a ver si se empiezan a portar como corresponde. ¿Y por qué Pablo dice estas palabras? Y bueno, porque ya había indicado ahí en el capítulo 14, verso 20, no seáis niños, pórtense como adultos, pórtense como gente madura de una vez espiritualmente, no como chiquilines, infantiles, juveniles en las cosas de Dios, que no pueden discernir, se dejan embaucar por los falsos apóstoles o los falsos maestros que han invadido la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia, desafortunadamente, había sido un cuerpo que había sido severamente infectado. ¿Y esta es la iglesia modelo que nosotros queremos imitar? Esta es la iglesia que hoy se levantan los pastores a decirnos, miren nuestros hermanos en Corinto cómo nos daban el ejemplo de conducta y de administración de los dones. Y la gente va a 1 Corintios 14 y dice, vamos a este legado, vamos que ahí está el corazón. Y entonces, como hablaban en lengua, nosotros repetimos como loro lo mismo que sucedía en ese lugar. Pero escúchenme, ¿no se dan cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Pablo no está diciendo que son un ejemplo de iglesia para los demás y aún mucho menos para la historia o para la iglesia histórica.
En lugar de escuchar a Pablo restringiendo el don de lenguas, escuchamos a las congregaciones de Corinto o a la iglesia de Corinto que le daba rienda suelta al don de lenguas. Pablo no dijo que se pongan a orar todos en lenguas, dijo, pónganle freno a ese asunto de una vez, señores. Si alguno habla en lengua extraña, noten que dice, si alguno, no te pierdas la primera parte. Y ya lo voy a explicar a fondo en su momento. Por ahora estoy dando un vistazo general. Esto es preparatorio. En otros días, por supuesto. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3, a lo más. Y por turno. Y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hable para sí mismo en casa. ¿Qué parte no entiendes? ¿Cuál es la parte que no te entran las sienes? Pablo no le dio rienda suelta al don de lenguas. Le pone bozal. Dice que frenen. Y esto no es mandato de Pablo. Nos dice este hombre otra vez en el verso 37 que es el Señor el que le está dando esta orden a la iglesia. ¿Cómo nosotros nos sentamos a orar, la iglesia contemporánea, y esperamos que Dios haga cosas cuando nosotros deliberadamente estamos desobedeciendo la palabra de Dios? Con razón que el cristianismo no tiene impacto hoy. Todos estamos desobedeciendo. No le damos ni 5 de la hora a Dios. Buscamos a Dios cuando nos conviene. Uno podrá decir, bueno, pero a ver, pastor, momentito, Pablo restringe las lenguas. Sí, señor, Pablo restringe las lenguas. Eso es lo que dice mi Biblia, no sé la versión suya, pero la versión mía, Pablo restringe el uso de las lenguas. Pero ahora Pablo no dice, muchachos, otra vez, denle para adelante, sino denle para atrás. En definitiva, esta iglesia no servía como un modelo de cómo administrar los dones espirituales. Eran una vergüenza. Por eso Pablo se enfada y les escribe la carta. Dice, es una vergüenza como ustedes se están conduciendo. Ustedes no son testigos como deberían ser. Ustedes están denigrando la causa del Evangelio por ser desobedientes, arrogantes, inmorales y toda la cantidad de cosas que se estaban dando dentro de la iglesia. ¿De dónde venía el error de esta gente? ¿Cómo puede ser que Pablo, que era un hombre que se esmeraba tanto en enseñar con precisión las cosas de Dios, ¿de dónde viene el error de esta congregación? Bueno, venía del paganismo de la sociedad al cual estaban insertados y habituados también. Usted sabe que muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en la iglesia, las sanidades, que yo le llamo santería cristiana, don de lenguas y todo eso viene de afuera. Nosotros, especialmente los latinoamericanos, porque esto se ha convertido en un incendio forestal, venimos con un trasfondo católico, pero un catolicismo que da pena, porque ni nos podemos llamar católicos. Agarramos y mezclamos el catolicismo con religiones que vienen de África históricamente, en la época de los esclavos, y en fin, hicimos un cóctel de cosas. Y tenemos, irónicamente, santeros que sanan con la Virgen, el Santo Pedrito, y santo de acá y santo de allá, la cruz de Cristo, matamos una gallina, manchamos la cruz con la gallina, la imagen de una cosa, atamos cables y cosas por el estilo, y la gente va a curar, son católicos, pero vamos al curandero de la esquina, que nos saquen el empacho, el mal de ojo, el dolor de cabeza y todas estas cosas. Mi querido, tenemos que ser francos, se nos ha metido hasta las sienes, se nos ha metido en las venas la superstición. Y ahora traemos la misma mochila que llevábamos arrastrando, que llevábamos de arrastre, adentro de la iglesia cristiana. Y es por eso que hoy hemos cristianizado las prácticas del paganismo. Y vamos desesperados a la Biblia a buscar a ver si podemos encontrar algo que justifique las cochinadas que se hacen afuera en un mundo pagano, en una sociedad como Corinto, en lugar de leer correctamente como Pablo se encargó de limpiar el paganismo de adentro de la iglesia en lugar de justificarlo. La iglesia de Corinto era un cuerpo que estaba infectado, podrido, desde dentro. Era una iglesia que necesitaba un antídoto inmediato.
el antibiótico que pudiese frenar esa infección virulenta que estaba afectando a la congregación. Esta iglesia, en el capítulo 1, otra vez, verso 2, se trata de la iglesia de Dios, no la iglesia de Corinto. No es la iglesia del pastor Piesco, no es la iglesia de Monto Santana, es la iglesia de Dios en este mundo. Y noten ustedes lo que nos dice este hombre, porque esta carta se trata de la iglesia de Dios, no la iglesia de Corinto. ¿Qué tipo de iglesia es la iglesia de Dios? Dice este hombre, fíjate, versículo 2, debe ser una iglesia santificada. 2, debe ser una iglesia se trata de una iglesia que ha sido llamada a la santidad. Verso 2 en la segunda parte. Nos dice además que se trata de una iglesia, eso está en el capítulo 3, versos 16 y 17, se trata de una iglesia que debe ser templo del Espíritu de Dios, no de espíritus de confusión, en el peor de los casos, espíritus de demonios. Y número 4, se trata de una iglesia que es nada más ni nada menos que del cuerpo de Cristo. Y dígame una cosa, cuando nosotros miramos a Cristo en su ministerio terrenal, ¿lo vemos comportándose como se comportaba esta gente como iglesia? No, no hagamos semejante deshonra. Usted no va a encontrar las sandalias de Jesús ensuciándose con la sociedad como estaba sucediendo con la gente de Corinto. Esta iglesia era un desastre descomunal y Jesús es el cuerpo. Es el cuerpo de la iglesia. Nosotros tenemos que mostrar el andar de Jesús. Estamos representando, somos embajadores, no solamente de la persona, sino la obra de Cristo Jesús en este mundo. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que Cristo, continuar lo que Cristo comenzó y no hacer todas las barbaridades que se están haciendo en la actualidad. Hermano querido, tengo que terminar. Pero entonces, la semana que viene vamos a empezar con el capítulo 12 de Primera de Corintios. Vamos a hablar de lo que son los dones espirituales y cómo los interpreta Pablo, no cómo los interpretan estos maestros que tenemos en la actualidad. Pero tenemos que orar. Esta serie se trata de la oración. Jesús nos dijo cómo debemos orar. Santiago nos dijo cómo no debemos orar. Y ahora lo que tenemos que hacer es orar bíblicamente. Purgar a la iglesia de todos los errores en cuanto a la oración. Y de esa manera empezar a elevar oraciones que sean oídas por Dios y no vivir un cristianismo que está en desobediencia flagrante y esperar que Dios responda a nuestros clamores. Tenemos un mundo que se pierde y nosotros tenemos la respuesta a través de este evangelio. Prediquémoslos, por favor, como corresponde y vivámoslos como corresponde. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Te imploramos que la apliques a nuestros corazones y que nos ayudes a poder vivir totalmente sujeto a tu santa voluntad a través de las Escrituras, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.